El texto que nos toca hoy, los dos versículos que vamos a tomar hoy, porque a partir del 3 es más que nada, ya son como palabras finales de la carta, que básicamente del 3 al 10 tienen que ser tomados aparte, porque repito, ya Pablo está despidiéndose. El texto que nos toca hoy tiene un particular desafío para el predicador y para nosotros. ¿Por qué? Porque la pregunta es retórica, pero obviamente aquí no hay nadie que tenga esclavos, ¿verdad? Hay alguien que aquí tenga personas de su propiedad y que disponga libremente de ellas para venderlas o intercambiarlas por cualquier cosa. La respuesta es obvia, ¿verdad? Al igual también aquí no hay alguien que sea propiedad jurídica de otra persona y que pueda ser puesta a la venta por esa persona y que trabaje para esa persona prácticamente sin ningún derecho y siendo una cosa, una herramienta animada como se la consideraba anteriormente. Obviamente la respuesta es no. ¿Por qué digo eso? Porque el texto de hoy habla acerca de esclavos y amos y esclavos. Y uno dice, ¿cómo hoy podemos sacar algún principio de esto para la iglesia? Y la respuesta es sí podemos hacerlo. Pero este es un texto en particular, como ya no tenemos esta figura jurídica, esta institución llamada la esclavitud vigente, hay que darle mucho contexto histórico para que tenga sentido para nosotros hoy. Entonces, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, porque llegaron a convertirse personas que tenían esclavos, a creer en Jesucristo, y los que tengan amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados. Son creyentes y amados. Los que se benefician de su buen servicio. Pablo a Timoteo dice, esto enseña y exhorta. Bien, repito, es un texto con un desafío de interpretación. Es muy simple, pero la pregunta es, ¿se puede sacar enseñanzas para la sociedad moderna en la cual, al menos aquí, no hay esclavos? Y la respuesta, hermanos, es sí. Así que lo que yo quiero hacer con ustedes es, para darle luz en cuanto a este texto, yo quiero ponerles en contexto lo que era la esclavitud en el tiempo en el cual fue escrita esta carta. También quiero hablarles acerca de una causa mayor a cualquier causa social, que es el Evangelio. Y al final yo quiero mostrarles en el versículo 2 que hay un principio laboral que podemos sacar de este texto. Así que repito, vamos a darle un contexto a la esclavitud en su tiempo. Vamos a hablar de una causa mayor a cualquier causa social, que es el Evangelio. Y vamos a ver ese principio que está en el versículo 2. Es un principio laboral que nos serviría muchísimo en el día de hoy para poder glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que vuelvo a leer el texto donde Pablo dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Obviamente la doctrina se refiere al Evangelio. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio, es lo que decía. Esto enseña y exhorta. Esto enseña y exhorta. Quiero también recordarles que estamos en esta parte de la carta de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, que decía que Pablo escribía esto a Timoteo para que Timoteo sepa cómo debían de conducirse en la casa de Dios, en la iglesia.
Y después de decirle cómo debían de conducirse y de exaltar el misterio de la piedad que es el Evangelio, y de decir de que si él advertía en contra de los falsos maestros a la iglesia y también guiaba a los hermanos en la palabra del Señor, siendo el ejemplo, él sería un buen ministro del Evangelio. Después de esto pasa al punto de los deberes hacia los demás que conforman la iglesia. Repito, en este momento era en Éfeso, en el momento de la carta. Y comienza hablando acerca de los ancianos en cuanto a edad, habla de las mujeres con edad avanzada, habla de las jovencitas e inclusive da un buen capítulo a la figura de las viudas, que también en aquel momento las viudas eran un grupo social bastante carente y bastante expuesto, estaban bastante expuestas al abandono. Entonces decía que hay viudas que realmente lo son, con eso quería decir de que mujeres realmente desamparadas, la iglesia debe de hacerse cargo de ellas. Y en caso de que tenga hijos o nietos, que los nietos honren a estas mujeres y a Dios sosteniendo a estas hermanas. Bien, después de esto va a pasar al tema de los pastores, de cómo elegir pastores, cómo se debe de elegir un ministro del Señor. También va a hablar acerca de cómo honrar a los ministros del Señor y en caso de que estos pequen, cómo disciplinarlos. Pero para ahorrarse disciplinas a la ligera, tengan mucho cuidado a la hora de imponer las manos, entiéndase, de nombrar pastores, para que después no tengas que andar disciplinando a hombres que subieron al pastorado de una manera negligente, sin mucha responsabilidad. Y como última parte, en cuanto a los deberes de los demás, va a hablar acerca de amos y esclavos. Figura muy fuerte dentro de la sociedad antigua, incluyendo Éfeso. Existían, hermanos, existían. Los datos varían según los libros que leas. Puedes leer Sartre y Murier, Magnal Burns, puedes leer inclusive el libro de James Kennedy que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? También hay otros libros de historia, Justo González. Vas a buscar en varios libros y el porcentaje varía en cuanto a cuántos eran esclavos en la sociedad antigua. Y vas a encontrar de historiadores que dicen un tercio, algunos que dicen el 50% de la sociedad romana eran prácticamente esclavos. Y por ahí algunos de nosotros tenemos esa visión de esclavitud más que nada en base a la esclavitud última y más temprana en cuanto a la esclavitud de parte de europeos a personas que habitaban el continente africano, que también fue un resurgimiento de la esclavitud con fuerza cuando los colonos iban al África, tomaban personas de color y las esclavizaban y los vendían tanto en Europa como aquí en el nuevo continente. Ahora, cuando voy a hablarte de esclavitud en la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, es importante que te despojes de ese tipo de esclavitud que tenemos nosotros como bien patente en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque la servidumbre, los siervos o los esclavos estaban contemplados en el Antiguo Testamento, pero no como algunos creen que lo fue. Por ejemplo, quiero decirte que en el Antiguo Testamento, si bien había una figura de siervo o esclavo, dulos es la palabra en el Nuevo Testamento, de hecho que es la palabra que Pablo usa aquí, aquellos que estén bajo el yugo de dulos, de esclavitud, bueno, tengan a sus amos por dignos de honor. Quiero solamente mostrarles que en el Antiguo Testamento hablaba de la figura de siervo y de esclavo, y en Éxodo capítulo 21, versículo 2, no hace falta que lo busques, solamente quiero ponerte en contexto esto. En Éxodo 21, verso 2, dice que no se podía tener un esclavo judío por más de 6 años. ¿Por qué? Porque había un año que se llamaba el año de los jubileos, donde se perdonaba la deuda a todos.
Y básicamente el judío se podía volver siervo o esclavo por deudas. Y hasta pagar la deuda él tenía que estar sirviendo al Señor, a su Señor. Pero como en el 7º año se perdonaban todas las deudas, no podía hacerlo por más de 6 años. En caso que un judío tenga un esclavo extranjero, este esclavo podría llegar a comprar su libertad, pero en Éxodo 21, 5 y 6 hay una figura bíblica de que llegado el momento de la liberación se le podía dar al esclavo la opción de que él opte por ser esclavo por siempre de su amo. Así que iba el amo con su esclavo, ya había pagado toda la deuda ante los jueces y el esclavo decía, yo no quiero ser libre, yo quiero que él sea mi amo siempre. Porque ese amo amaba tanto a ese esclavo, lo trataba con tanta dignidad, que muchos esclavos rehusaron el ser libertos, el ser libres. Y esto está en Éxodo 21, 5 y 6. También en Éxodo 21, 26 al 27, y miren esta característica, si un amo maltrataba a un esclavo, el esclavo quedaba libre automáticamente. Ese esclavo podía ir con un diente, si le bajaron un diente, así dice el texto, si han bajado el diente a un amo, a un esclavo por un golpe, o le han causado un daño visible, el esclavo o testigos podían ir a los jueces y ellos quedaban libres por el maltrato. ¿Se dan cuenta que es muy distinto a la esclavitud que tenemos en la mente? No solamente eso, también en Éxodo capítulo 20, versículo 10, era innegociable e inquebrantable el derecho de descanso del siervo o esclavo de guardar el día de reposo. No podías pedirle que hagan trabajo alguno a esos siervos. No solamente eso, sino que también dice en Deuteronomio 23, 15 al 16, que si algún esclavo de una nación pagana, donde la esclavitud o la servidumbre era ejercida con mucha crueldad, si algún esclavo había huido de su amo y llegaba a Israel, según el Deuteronomio 23, del 15 al 16, tenía que ser acogido, recibido y protegido por los israelitas, y por causa de haber sido un esclavo prófugo no podían tampoco oprimirlo. Y cualquiera que maltrate inclusive a un esclavo era castigado públicamente, a un siervo. ¿Vieron que no es como tenés pensado? No es que estaban ahí en campos de algodón recibiendo latigazos. Tampoco ellos disponían de la vida de sus siervos. Ahora, el punto es que las naciones paganas no ejercían la servidumbre o esclavitud, palabra muy dura, como estaba cotejado en el Antiguo Testamento. No lo hacían. Ahora, cuando Pablo está escribiendo a personas en esclavitud, no están escribiendo a personas que estaban bajo ese yugo de servidumbre del Antiguo Testamento. Estaba escribiendo a personas que estaban siendo esclavizadas por naciones paganas. Hago esta diferenciación porque vas a encontrar textos que hablan acerca de la servidumbre o esclavitud en el Antiguo Testamento y no es el contexto en el cual Pablo está escribiendo esta carta. Porque dice Pablo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y una de las cosas que yo quiero mostrarles aquí es, hermanos, que esto era una realidad. Era una realidad. Y habían personas que estaban siendo esclavizadas de una manera cruel por otras. Y los esclavos constituían una gran parte de la población en Éfeso. Y muchos esclavos habían escuchado el Evangelio y habían creído. Y habían esclavos en la iglesia. No solamente eso, también personas que poseían a personas como propiedad suya habían creído y también estaban formando parte de la iglesia. Pero lo que yo quiero mostrarte ahora es que Pablo, como dice un comentarista, Pablo no llamó directamente a la abolición de la esclavitud en su época, sino que él optó por un planteamiento más indirecto, escribe una persona,
esperando que el evangelio cristiano revolucione las relaciones socioeconómicas desde adentro hacia afuera. ¿Cómo alguien podía llegar a ser esclavo en el mundo antiguo? Bueno, entre romanos y griegos, uno podía llegar a ser esclavo por medio de haber sido un prisionero de guerra. Se peleaba una guerra contra otra nación y los que perdían, los que no eran muertos en el campo de batalla, iban como esclavos. Muchas veces la valentía de los guerreros en el campo de batalla no era propiamente porque eran muy valientes, sino que porque la alternativa a no morir en el campo de batalla era ir a una cruel esclavitud. ¿Lo comprenden? Así que muchos preferían morir peleando que ser capturados y ser llevados para ser esclavos. También otra forma en la cual alguien llegaba en el mundo antiguo a ser esclavo era por deudas, era por rapto, porque había gente que se encargaba de ir a raptar personas y los convertían en esclavos, por haber sido vendido como esclavos por sus mismos padres, eso también ocurría, o por haber nacido de un vientre esclavo. Y en aquel momento, prácticamente en el mundo antiguo, entre romanos y griegos, la esclavitud no tenía que ver específicamente con raza, ya que hombres esclavizaban a personas de su misma raza, inclusive o etnia. Algunos esclavos adquirían mucho valor, hasta inclusive estatus, y escuchen bien este dato, según sus habilidades. Si algún esclavo sabía leer o escribir, valía un poco más de aquel que no sabía hacerlo. Si algún esclavo cocinaba, valía un poco más. Si sabía varios idiomas y podía ser de traductor, valía aún más. Si inclusive sabía de medicina, se volvía un esclavo premium. Y así, de acuerdo a lo que sabían hacer, iban adquiriendo valor. De hecho, y esto es algo que era muy común, cuando se hacían guerras y romanos iban y conquistaban naciones bastante crecidas culturalmente, varias personas de la población eran llevadas como esclavos por ser cautivos de guerra. Y algunos de ellos eran libres en sus naciones. Y algunos eran filósofos, eran intelectuales, eran grandes pensadores, y por causa de haber perdido la guerra terminaban siendo esclavos. Al percatarse los romanos que eran personas muy cultas, algunos eran llevados para ser instructores de los hijos de los romanos, por haber sido personas muy ilustres en sus sociedades. De ahí la palabra inclusive bíblica, ayo o haya, que es una palabra que inclusive en Gálatas se usa para decir que la ley es como un ayo que nos guía a Cristo. El ayo es ese esclavo o siervo extremadamente culto que un amo ponía para que instruya a su hijo. Todas figuras que tienen sentido en la época. Tal vez hoy yo te diga, la ley es un ayo y no hay un equivalente al que yo te diga, ayo hoy sería esto para nosotros. No lo hay, pero en aquel momento cuando el Gálata estaba leyendo esa frase, es como aquel siervo extremadamente culto que los amos ponen a sus hijos como instructores o ayos. Así es la ley que nos guía a Cristo. Todas figuras de su época. Incluso en algunas ocasiones eran tan cultos y tan preparados los ayos, los esclavos puestos para guiar a los hijos de sus amos, que llegaron inclusive a influenciarlos más que sus propios padres. De hecho, que podemos hablar de una cultura greco-romana porque los romanos fueron instruidos por ayos griegos por causa de haber tomado a estas personas como botín de guerra. Todo esto tengo que decirte porque estamos leyendo un texto que tiene validez en este contexto social y socioeconómico. Los romanos, por su parte, no prohibían a los amos
que maltraten a sus esclavos. Un romano podía disponer de la vida de su esclavo o de su siervo como bien le parecía. Y si un amo era asesinado por ley o por práctica de costumbre, todos los esclavos eran asesinados después de la muerte de su amo. No había prácticamente límites. Las mujeres eran realmente tenidas como esclavas sexuales si eran de buen parecer, y eran ofrecidas inclusive a sus invitados como damas de compañía para que estos pasen la noche con ellas. Así que los romanos eran terribles con sus esclavos, literalmente para ellos eran cosas, y los griegos eran prácticamente igual que ellos en ese sentido. Había una costumbre que se decía que los esclavos, para que sea su testimonio contado como válido, tenía que serles sacado el testimonio bajo tortura, cuando un hombre libre solamente podía hacerlo bajo juramento. Todas esas cosas que realmente hoy no lo entenderíamos si es que no nos metiéramos en el texto de manera histórica. Yo les doy un dato extra para que los puedan conversar en algún que otro asado. Este país, y le digo a algún extranjero que está escuchando, este país, Paraguay, en particular, no tiene mucha familiaridad con la esclavitud. ¿Por qué? Y me voy a pasar en un libro que lo leí en la facultad hace muchos años, se llama La esclavitud en el Paraguay, lo escribió un historiador de nombre Boxia Romañash, que habla acerca de qué fue de la esclavitud en Paraguay. Si bien algunos españoles llegaron con esclavos al Paraguay después de la independencia del 14 de mayo, no se abolió la esclavitud directamente en Paraguay, pero no era una práctica bien vista. En Paraguay alguien tenía esclavos y era mal visto. Y eso hizo que de a poco se vayan ejerciendo leyes que prohibían la esclavitud en Paraguay. Poco después de la independencia, ya prácticamente el Paraguay había desechado la esclavitud por encima de todas las naciones vecinas. Les cuento eso, es un dato importante. No era bien visto. E inclusive ya en la época de Carlos Antonio López se hizo una ley en el Paraguay que se llama la ley de vientres. Si bien no podían despojarle a alguien de su esclavo, porque él decía que era suyo, se hizo una ley de que si nacía una persona en el país era libre por ser ciudadano. Y cuando otros esclavizaban, ya el Paraguay no lo hacía. Cosa que convirtió en su época a este país como un modelo antiesclavista que denunciaba rectamente lo que era torcido. Por eso carecemos mucho de personas de color, porque no hay prácticamente descendientes de esa institución en la República. Créame, eso es un dato bastante importante, y que dentro de todo es parte buena de nuestra historia, junto con otras cosas. Entonces, particularmente aquí en este país, no hay mucha familiaridad inclusive con la esclavitud europea ejercida post-colonia, post-independencia. Entonces, aún para nosotros es más difícil comprender esto, a no ser que nos metamos en el contexto. Y repito, son textos que nos llevan mucho a tener que mirar esto para poder sacar algo. Así que lo que yo quiero decirles, hermanos, que Pablo estaba escribiendo mirando a una causa mayor, mirando al Evangelio. ¿Por qué? Porque si bien Pablo no se levantó como un hombre que pregonaba o predicaba la emancipación de esclavos, él tampoco fue una persona ni tampoco Jesús ni los apóstoles, que impulsaron una rebelión de esclavos masiva. Él, al igual que Jesús y los otros apóstoles, creyeron fielmente que el cristianismo destruiría desde adentro la esencia misma de la esclavitud y de cualquier institución perversa y no bíblica. El cristianismo destruyó desde el seno la esclavitud en la antigüedad. ¿Por qué? Porque el cristianismo dio honra al trabajo.
El cristianismo dio honra al trabajo, basado en el Génesis capítulo 2, versículo 15, porque había una antigua visión de que había ciertos trabajos que hombres libres no debían de practicarlo ni hacerlo, sino que habían trabajos que eran solamente para la servidumbre. Idea que yo les añado también que migró a las colonias de Sudamérica. Por eso es que lastimosamente en Sudamérica hay personas que de alguna forma intrínseca, y ni siquiera saben de dónde viene, creen que hacer ciertas labores es algo denigrante. Hay labores que no son para ellos. A mí no me criaron para lavar platos, dice la señorita de alta alcurnia. Yo no estoy para limpiar piletas, o yo no estoy. Ideas erróneas que migraron, aunque no lo crean hermanos, de una visión de menospreciar el trabajo y de apartar a personas para que hagan trabajos exclusivos, porque para algunos eso sería denigrante. El cristianismo, la idea cristiana del trabajo y de honrarlo, de a poco fue socavando la esclavitud porque no clasificaba trabajos honrados para personas específicas. También la enorme verdad bíblica del Génesis, del hombre a la imagen de Dios, del hombre creado a la imagen de Dios, también fue una idea que enormemente fue socavando y debilitando la institución de la esclavitud. Y por supuesto, la igualdad de todos en Cristo Jesús. Hermanos, hay algo que quiero que ustedes comprendan perfectamente, y es de que las ideas tienen consecuencias y todos actuamos conforme a las ideas que nos gobiernan. ¿Comprenden eso, verdad? Si haces una cosa, si valoras esto como más y esto como menos, hermano, es porque de alguna forma ideas están gobernándote. Y repito, todos actuamos conforme a pensamientos que terminan determinando, valga la redundancia, nuestros actos. Y el Evangelio es una causa mayor a cualquier causa social. Yo les pido por favor que en esta parte me comprendan bien, porque Pablo está diciendo aquí que a todos los que están bajo yugo de esclavitud, y la esclavitud en este contexto, aquí, paganamente hablando, era algo malo, y Pablo está diciendo que todos los que estaban bajo este yugo tengan a sus amos por dignos de honor. Básicamente esa palabra honor significa respétenlos, sírvanlos. ¿Para qué? Y aquí está la respuesta. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Y para que la doctrina tampoco sea blasfemada. Hermanos, sirvan bien a sus amos, dice Pablo a través de Timoteo. Sírvanlos bien. Y otra vez, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no rebelarnos? No, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y para que no sea blasfemada la doctrina, porque hay una causa mayor, la cual es el avance del Evangelio. Y repito, es la causa de causas el Evangelio. Y cuando el Evangelio afecta a una sociedad en su seno, en su núcleo, todas las demás cosas, todas las demás causas sociales justas, hay que subrayar eso, van encaminándose por sí mismas. De hecho, que esto ocurra así socialmente hablando, porque esto es lo que ocurre personalmente hablando. Cuando el Evangelio tocó tu corazón, cuando el Evangelio toca el corazón de una persona, y esta persona nace de nuevo, hermanos, verdad que progresivamente todas aquellas cosas que no están conformes al Señor en nuestras vidas se van exponiendo ante nuestros ojos y nos avergüenzan. Haríamos mal en atacar síntomas antes que atacar a lo que produce aquellas cosas.
Ahora, yo no estoy diciendo, y les pido que me presten atención, porque esto puede ser sacado de contexto. Yo no estoy diciendo que como cristianos no debemos de pronunciarnos en cuanto a cosas que afectan y son vicios de nuestra sociedad. Lo que les estoy diciendo es que las causas sociales justas no pueden convertirse en nuestras banderas como iglesia por encima del Evangelio. ¿Acá solamente no era un problema la esclavitud? También era un problema la figura denigrante que tenían de la mujer, de los hijos, de la vida humana y muchas otras cosas más. Lo que le estoy diciendo es que ni Jesús, ni los apóstoles, ni los hermanos de la iglesia primitiva tomaron estas causas sociales como la bandera de la iglesia. ¿Por qué? Porque había una causa mayor, la cual era el Evangelio. Y ellos sabían, y también nosotros lo sabemos, que si queremos que cambie nuestra sociedad, es el Evangelio el que va a producir un verdadero cambio. Estamos a 30 días de las elecciones presidenciales. Y probablemente, gane quien gane, no encontremos el cambio que queremos nosotros en ellos. Alguno puede ser mejor, otro puede ser peor, pero lo único que realmente trastorna y trasciende y toca a un pueblo es el Evangelio. ¿Tenemos que hablar en contra de la corrupción? Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hablar en contra del nepotismo, del servilismo. Claro que sí, pero no puede convertirse en la causa primaria y principal de la iglesia. Porque sería básicamente como centrarnos en síntomas en vez de centrarnos en aquello que produce aquellas cosas. Pablo no atacó directamente la esclavitud, ni la opresión romana por medio de impuestos. Pablo y los demás predicaron el Evangelio, y el Evangelio con sus verdades fueron trastornando de adentro para afuera a todo el imperio, al punto tal que fueron las ideas cristianas las que terminaron aboliendo completamente la esclavitud. Y si lo hizo con una institución tan fuerte como la esclavitud, lo puede hacer con cualquier mal que esté viciando y destrozando a cualquier país o nación. Entonces él dice, cualquiera que esté bajo el yugo de esclavitud, tenga a su amo por digno de honor. Sírvanlo, respétenlo, no porque esté bien la esclavitud, sino que porque el motivo es para que no sea blasfemado el nombre de Dios y nuestro evangelio, nuestra doctrina. El punto es que los amos no vean como despreciable el evangelio por causa de que esto pudiera estar provocando en los siervos una especie de rebelión o de mal comportamiento. No lo hagan, dice Pablo. También es bueno aclarar de que Pablo ya habló en otras partes de la Biblia acerca de esto. Habló en el libro de los Efesios directamente a la iglesia, pidiendo también a los siervos que traten con respeto a sus amos y a los amos que traten con respeto a sus siervos. Y el tercer punto, después de hablar de poner en contexto la esclavitud, tanto en el Antiguo Testamento como en las naciones paganas, es que podemos sacar un principio laboral de aquí. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 habla acerca de que si alguno tiene, por supuesto, algún amo, que lo honre, que lo respete, que trabaje con diligencia, que sea excelente. Pero ocurrió en aquel momento un fenómeno digno de explicar. Personas que poseían esclavos habían oído el Evangelio y habían creído. Entonces, el verso 2 dice, y los que tienen amos creyentes
amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. No lo hagan, sino sírvanles mejor. Ahora, el punto es que la situación era que algunos creyentes que eran siervos podían verse en la tentación de que por ser siervos cristianos y tener amos cristianos, creer que podían tener algunos privilegios debido a que todos éramos iguales en Cristo. Y es verdad que Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, pero el punto de este texto no es que el esclavo se rebele o que la mujer diga yo no estoy más bajo autoridad de hombre porque no hay varón ni mujer, sino que el punto era que Pablo estaba diciendo de que todos somos uno, de hecho dice el texto, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dando a entender de que hay una unidad espiritual de todos los creyentes, independientemente a su nación, a su sexo o a su estado de esclavo o libre, y estamos todos unidos en Jesucristo. Así que si bien nosotros hoy día aquí, gracias a Dios, gracias al Señor, no estamos bajo un régimen de esclavitud, no lo tenemos y estamos muy lejos de eso. Aquí hay un valioso, este verso tiene, aquí hay un valioso principio que podemos llevar al ámbito laboral, donde por medio de una relación de trabajo tenemos a alguien ocupando un lugar de autoridad. Y repito esa última parte. ¿Por qué? Porque podemos llevar esto a un medio en el cual, por medio de una relación de trabajo, tenemos a alguien ocupando un lugar de autoridad. Bueno, aquí el punto es que el empleador, que los empleados creyentes no justifiquen una actitud igualada, presumida, irreverente ante alguien que tenga una autoridad laboral por el hecho de que somos creyentes. Esto, yo te digo algo como pastor, me duele tanto que empresarios cristianos tengan como una máxima el querer trabajar más con inconversos porque cuesta mucho ponerle límites al hermanito. Entonces le das trabajo a un hermano de la iglesia. Empleado, relación laboral, autoridad. Entonces el hermano, como dice, todos somos iguales en Cristo, este es mi hermano, él se entra a las 7 y él llega tranquilamente a las 7:20 y 7:30. ¿Qué pasó? Me quedé leyendo un salmo. Hay trabajo que hacer, vos entrar a la oficina, él leyendo la Biblia. Claro, estoy leyendo la Biblia. O estoy mirando una prédica de Washer, horario laboral. Y es hermano. O no le puedes pedir que cumpla la fecha porque es hermano y se ofende. Y el domingo le encontrás en la iglesia. Y te mira como casi un egipcio esclavizando a Israel. Literal, yo he hablado con hombres de empresa, creyentes, que me dicen, prefiero trabajar con inconversos. Porque el hermano no entiende límites. Pasaba lo mismo en aquella época, bajo otra institución. Esclavo, trabajo, amo. Y el esclavo, miren lo que dice la frase, dice, el siervo, mejor dicho, para que tenga un contexto menos ofensivo para algunos, dice, y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos, porque lo hacían de menos. Y el tener en menos es simplemente pensar en bajo. Así que si estamos hablando de una relación de trabajo con personas que ocupan un lugar de autoridad,
nosotros que somos creyentes podemos sacar un principio aquí, que si Dios nos ha bendecido con personas en autoridad laboral, creyentes, aquí nos está diciendo Pablo, como un principio añado, que sírvanles mejor. Mejor. No utilices tu cristianismo y tu igualdad en Cristo en el reino de los cielos para creer de que tendríamos por eso algún tipo de privilegio. Porque repito, hermanos, esto es algo que realmente ha dañado inclusive las relaciones en la iglesia. Porque alguno cree que porque está prestando un servicio a un hermano puede faltar o no cumplirlo con excelencia o entregar el trabajo cuando se le antoja o llegar a la hora que sea o robar horas laborales con prédicas porque es un robo. Es robo. Te están pagando para hacer un trabajo y ahí te pusiste a llenar tu cuadernito de Biblia, es un robo. Eso no honra al Señor. No lo hace. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es dar un principio ético, laboral, para que los creyentes honremos al Señor hasta inclusive en nuestros ambientes laborales. Así que Pablo está llamando a los siervos al respeto, a la diligencia, a la excelencia y a mirar, a poner su mirada en una causa mayor que es el avance del Evangelio. Hermanos, es la razón por la cual hacemos todo. ¿Ustedes creen en el Evangelio? ¿Saben lo que es el Evangelio, verdad? No es el plan maravilloso para tu vida. El Evangelio no es el plan maravilloso para tu vida. No lo es. En el sentido de los términos que ya conocemos todos nosotros. El Evangelio no es el mensaje de vení acá, vas a ser rico, vas a cenarte, vas a tener una mejor vida ahora, vas a arrebatar todas las bendiciones, van a rebosar tus graneros. Hermanos, la mayoría de estas personas al seguir al Evangelio lo perdieron absolutamente todo. No hay causa social, por más justa que sea, que pueda convertirse en la bandera de la iglesia por encima del Evangelio. El aborto no lo es, el ir en contra del aborto. Tenemos que hablar en contra del aborto, tenemos que hacerlo. Tenemos que hablar que la vida es sagrada, tenemos que hacerlo. Ahora, convertir al mensaje en contra del aborto como la bandera de la iglesia no puede serlo. Porque es el Evangelio con sus verdades lo que va a hacer que cada nación valore la vida al punto tal que dejen de practicarlo. ¿Me siguen? Defender la familia en sí como una causa social no puede ser la bandera de la iglesia. Porque cuando el Evangelio es predicado y se entiendan los roles bíblicos del hombre, de la mujer, de Cristo como un esposo que amó tanto a su esposa y se entregó por ella, es ahí donde la nación va a valorar la familia por lo que el Evangelio va a producir en ellos. Y así podríamos decir en cuanto a las drogas y la adicción, el homosexualismo, el lesbianismo y toda cosa que lo tengas como una maldad o perversión. Es el Evangelio, y perdón por la redundancia, pero como martillo que pega la piedra, es el Evangelio y lo que va a provocar en el corazón de los que habitan una nación, lo que va a producir verdaderos cambios sociales. Creo que probablemente todos estarían de acuerdo conmigo que una de las cosas que más está afectando a este país es la corrupción. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Querés que se acabe la corrupción? ¿Sí o no? Vamos con fuerza. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos y decir, fuera corrupción, fuera corrupción. ¿Eso hay que hacer? ¿Ir a quemar el parlamento? ¿Eso hay que hacer?
Se quemó el Parlamento, se acabó la corrupción. Van a construir otro edificio y mejor. Ir a correr todo y estampillarnos contra cascos azules y eso hay que hacer. Visión cristiana, hermano. Eso hay que hacer. ¿Saben qué va a ser lo único que va a frenar aquí la corrupción? Más personas que teman al Señor, porque van a ser conscientes que algún día van a comparecer delante de Él. Y eso solo se lleva a cabo por medio de la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo tocando corazones. No hay otra forma. Así que yo te digo, no importa prácticamente en quién descanses en cuanto a un candidato, porque si sea quien sea, no tiene a Cristo como parámetro y como brújula, nunca van a producir lo que al menos nosotros estamos esperando como creyentes. Y básicamente, yo creo que hoy es elegir entre malo y no tan malo. Al menos que alguno de ustedes se candidate y yo diga, bueno, este sí. Porque ama al Señor y porque Él tiene al hombre creado a la imagen de Cristo. Y porque Él sabe que algún día va a rendir cuentas al Señor y Él quiere guiar a la nación entera a los pies del Señor. Y dice, bueno, es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero como pastor, al menos de la mayoría de los que están aquí, porque esta es una iglesia local, hermanos, no hay otro camino que no sea la predicación del Evangelio. Yo he creído en el Evangelio. Por ende, aquí ya hay un corrupto menos, y creo que ustedes también, porque amamos a Jesucristo. Quiero creer que por cada persona que está aquí afirmando creer en el Evangelio, es una persona menos que va a saltearse las filas en las municipalidades para perforar su registro. Es una persona menos que va a copiar en un examen. Es una persona menos que va a pasarle una coima a un policía de tránsito. Es una persona menos que va a conducir alcoholizada. Es una persona menos que va a buscar algún padrino político para que le dé algún puesto en alguna entidad pública. Esa es mi esperanza. La de usted también, ¿verdad? Ahora, más como esa clase de personas que aman al Señor por causa del Evangelio, es menos corrupción y un país que va moldeándose conforme a la imagen del Señor. Los efesios, recuerden siempre que Pablo está escribiendo a Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso, lo sabían perfectamente bien. Miren, en ninguna parte de las cartas de Pablo escribió un discurso directo y ensañado en contra de la hechicería y la magia. No lo hizo. Él predicó sobre el Evangelio. Ahora, quiero mostrarles lo que ocurrió en Éfeso capítulo 19. Hechos capítulo 19 en Éfeso. Miren lo que ocurrió. Hechos 19, después de la predicación de Pablo. Hechos 19, versículo 18. Miren por favor esto. Miren cómo acá hay un ejemplo de cómo el Evangelio toca a un pueblo de adentro y esto se manifiesta afuera. Dice, y muchos de los que habían creído venían. ¿Creído en qué? En el Evangelio. Y muchos de los que habían creído venían, confesando, dando cuenta de sus hechos. Venían arrepintiéndose, venían y decían, Señor, perdón por lo que he hecho, porque he hecho esto y esto. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así, miren así. Y así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Así crece la palabra del Señor. Digo esto porque saben que varios pensadores no cristianos han manifestado que el cristianismo amparaba la esclavitud, porque aquí Pablo está llamando a los siervos o esclavos a que sean buenos esclavos. Pero lo que Pablo está haciendo básicamente es poniendo sus ojos en una causa mayor que terminaría impulsando todas las demás causas. Y al fin y al cabo, y me encantaría acá sentarme con ustedes a dar una clase de historia. Hermanos, los cristianos fueron los principales impulsores para la abolición de la esclavitud en todos los continentes y en todas las épocas. Y me gustaría mucho aquí sentarme a hablar de William Wilberforce. Hay una película sobre él. Pero las ideas cristianas de dignidad humana y de trabajo y de unidad en Cristo fueron las que terminaron hiriendo y debilitando a la esclavitud en su seno. Así que hay una causa mayor, la cual es Jesucristo, y también hay un buen testimonio que hay que dar como creyentes y como trabajadores para que el nombre del Señor se expanda. Es nuestro llamado y es nuestra labor. Amén. Bien, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo te oro conforme al texto. Yo te oro, Señor. Yo te oro, Padre. En nombre de mis hermanos, te ruego que nos guíes con tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Padre, yo te suplico que nos ayudes a mirar siempre la causa mayor, que es el Evangelio. El Evangelio va a impulsar todas las demás cosas que son agradables delante de tus ojos. Todo, Señor. Todo lo demás. El Evangelio es el inicio para todo, Padre. La cruz, el pensar en Jesús muriendo por nosotros, como si fuera que ha cometido cada cosa horrorosa que hemos hecho nosotros, Señor. El sacrificio de tu Hijo, entregado por nuestros pecados, es la idea inicial para todo. Para ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos amigos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos la sabiduría que diste a estos hombres que pusieron los cimientos para hacer avanzar tu reino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y ayúdanos a vivir tus principios para que tu nombre sea honrado, Señor Jesucristo. En tu santo nombre. Amén.